Hoy vamos a viajar a un lugar que, a pesar de ser nuestro vecino, es uno de los planetas más enigmáticos y extremos de nuestro sistema solar. Venus. Sí, ese planeta que a veces brilla con tanta intensidad en nuestro cielo matutino o vespertino y que la verdad siempre nos ha tenido intrigados con su densa y misteriosa atmósfera. Durante décadas se pensaba que Venus era un mundo muerto geológicamente hablando. Es decir, que su superficie no tenía actividad tectónica, ese movimiento constante de las piezas de la corteza planetaria que en la Tierra llamamos placas tectónicas. Pensábamos que su corteza era una pieza única y rígida, una especie de bola de billar geológica. Pero, ¿y si estuviésemos equivocados? Pues parece que sí. Una emocionante nueva investigación que revisita datos antiguos de la legendaria misión Magellan de la NASA ha desvelado que Venus podría no ser tan inactivo como creíamos. Resulta que nuestro vecino infernal podría estar experimentando actividad tectónica. Y es que este hallazgo cambia radicalmente nuestra comprensión de cómo evolucionan los planetas rocosos, abriendo un abanico de preguntas fascinantes. Magellan, los ojos de la NASA en un planeta velado. Para entender este descubrimiento tenemos que retroceder en el tiempo hasta principios de los años 90. En 1990 la NASA lanzó la sonda Magellan. Su misión era ambiciosa y crucial: mapear la superficie de Venus utilizando un radar. ¿Por qué un radar? Porque la atmósfera de Venus es tan densa y está cubierta por nubes tan gruesas de ácido sulfúrico nada menos, que es imposible ver su superficie con telescopios ópticos. Es como intentar ver lo que hay dentro de una olla a presión cubierta por una espesa niebla. Magellan pasó 4 años orbitando Venus, enviando pulsos de radar a través de esa densa atmósfera y recogiendo los ecos para crear mapas detallados de la superficie. Fue una hazaña tecnológica impresionante y nos dio la visión más clara que jamás habíamos tenido del terreno venusino. Gracias a Magellan descubrimos volcanes gigantes, vastas llanuras volcánicas y extrañas formaciones geológicas. Pero lo más importante es que los datos de Magellan, que llevan décadas disponibles, han vuelto a ser protagonistas. A veces la ciencia es así, una joya escondida en datos antiguos, esperando que una nueva mente las desentierre con la tecnología y las ideas adecuadas. Los nuevos hallazgos se centran en el estudio de cómo se mueven y deforman las características geológicas de la superficie de Venus. La Tierra tiene placas tectónicas que se mueven, chocan, se deslizan y se separan, creando montañas, volcanes y terremotos, en un planeta geológicamente activo. En Venus, sin embargo, la situación era más complicada. Se creía que su corteza era demasiado caliente y pegajosa para formar placas rígidas como las de la Tierra. Se pensaba que la actividad volcánica dominaba, resurgiendo periódicamente la superficie entera en eventos masivos de resurgimiento. Pero esta nueva investigación sugiere algo diferente. Utilizando las imágenes de radar de Magellan, los investigadores identificaron grandes bloques de la corteza de Venus que parecen haberse movido, girado e incluso empujado entre sí de forma similar a como lo hacen los bloques de hielo en un lago helado cuando se derrite y congela de nuevo. Estos bloques, algunos tan grandes como el estado de Arizona en Estados Unidos, están siendo empujados por el movimiento del material caliente debajo de la superficie del planeta en el manto. Llamaron a estas regiones cinturones de deformación o cinturones de terreno de tierras bajas. Estos cinturones muestran signos de compresión, flexión y torsión, lo que es una fuerte evidencia de movimiento. La forma en que estas estructuras se encajan y se superponen es muy consistente con un proceso de interacción y deformación horizontal. Imagina que tienes una piel muy gruesa y caliente como la de un panal de abeja gigante, que se está estirando y contrayendo lentamente. No es una fractura total como las placas terrestres, sino
un tipo de movimiento más pastoso o arrugado. La verdad es que esto sugiere que Venus no es un planeta geológicamente muerto, sino que tiene una forma de actividad tectónica que es única y diferente a la de la Tierra. Este descubrimiento tiene varias implicaciones emocionantes. Reevaluando la geodinámica del planeta. La actividad tectónica es un proceso fundamental en los planetas rocosos que influye en su atmósfera, su clima y potencialmente en su capacidad para albergar vida. Si Venus tiene un tipo de tectónica diferente al nuestro, nos obliga a ampliar nuestros modelos sobre cómo funcionan los mundos rocosos. No todo es placas tectónicas rígidas o resurgimiento masivo. La naturaleza siempre encuentra formas sorprendentes de hacer las cosas. El rompecabezas del calor interno. La Tierra libera su calor interno a través del movimiento de las placas tectónicas y la actividad volcánica. Si Venus tiene una nueva forma de tectónica, podría ser un mecanismo clave para que el planeta libere su calor interno acumulado. Esto es vital para entender su evolución a largo plazo y cómo su interior influye en su superficie y atmósfera. La búsqueda de vida extraterrestre. Aunque Venus hoy en día es un infierno con temperaturas superficiales de unos 460 grados centígrados, lo suficiente para derretir el plomo, comprender su historia geológica es crucial. La actividad tectónica, al reciclar materiales y liberar gases, puede jugar un papel en la regulación climática a lo largo de miles de millones de años. Si en el pasado Venus tuvo un clima más templado, lo que se debate, ¿podría esta actividad tectónica haber contribuido a crear condiciones potencialmente habitables? Es una pregunta fascinante, aunque en Venus sea un escenario mucho más extremo. Futuras misiones. Este hallazgo subraya la necesidad de nuevas misiones a Venus con instrumentos más avanzados para estudiar su superficie y su interior con mayor detalle. Misiones como Veritas de la NASA y Envision de la ESA, que están planificadas para los próximos años, serán cruciales. Equipadas con radares de última generación y otros instrumentos, podrán confirmar y expandir lo que Magellan solo pudo insinuar. Es como si Magellan, desde el pasado, nos estuviera enviando un mensaje para que sigamos investigando. La historia de Venus es un recordatorio poderoso de que incluso nuestros vecinos planetarios más cercanos guardan secretos asombrosos. La misión Magellan, una maravilla de la ingeniería de hace décadas, sigue entregándonos joyas científicas gracias a la persistencia y la ingeniosidad de los investigadores. Este descubrimiento no solo nos dice que Venus es geológicamente activo, sino que su actividad es única, un tercer tipo de tectónica planetaria. Es un planeta dinámico, un mundo que respira a su propia manera. Y es que el universo siempre nos está enviando señales, recordándonos que aunque creamos saber mucho, siempre hay más por aprender, más misterios por desentrañar. Y eso, la verdad, es lo que hace que la ciencia sea la aventura más emocionante de todas.